Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente aquí Alice Rodríguez, 1:04 de la tarde, transmitiendo en nuestro programa Género y Acción aquí por Caldero Radio. Y bueno, pues como cada miércoles que hoy amaneció bastante lluviecito, y bueno, y pues que se antoja también estar en casa, pues nuestro tema del día de hoy evidentemente sigue con esta línea, sobre todo durante este mes de junio, que bueno, pues hemos tenido a bien cerrarlo con uno de los grandes temas que a lo largo de este tiempo pues hemos también traído aquí sobre la mesa, hablando de hacer visible todo aquello que, bueno, pues suele no ser tan considerado en las charlas, en las pláticas, en las políticas públicas, en nuestro entorno social y cultural, que, bueno, pues es hablar justamente de la diversidad. Y pues el tema del día de hoy es cómo se vive la diversidad a partir justamente de la experiencia de quienes pues han tenido pues a lo largo de su vida seguramente y el día de hoy lo vamos a compartir pues algunos retos, algunas convicciones, fortalezas y bueno pues diversas experiencias y anécdotas en torno al ejercicio de la diversidad y pues ese es nuestro tema y bueno pues quiero darle la bienvenida por acá a un gran compañero aquí de Caldero Radio a quien admiro y bueno pues le agradezco nuevamente la aceptación a este programa y que bueno, pues originalmente es a Adrián y Sergio, pero bueno, el día de hoy tenemos a Sergio Achiquén, conductor de aquí de Caldero Radio de Almas de Colores, a quien le doy la más cordial bienvenida y bueno, pues justamente para hablar de este tema, mi queridísimo Sergio, buenas tardes y bienvenido. Hola, hola Liz, ¿qué tal? Pues es un placer estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Creo que ya me quedé pausado en Sí, pantalla. ay, bueno, ahorita lo checamos y yo también ya te veo pausado, pero bueno, vamos dándole porque pues el audio sí se escucha. Sí, sí. Entonces, pues justamente, querido Sergio, hablar de este tema y bueno, pues no sin antes agradecerte si nos puedes dar una brevísima semblanza tuya, quién eres, a qué te dedicas, para que podamos conocerte un poquito más. Bueno, pues yo soy diseñador gráfico de profesión, egresado de la UNAM. Y pues bueno, ya en la vida, hace ya unos años atrás, empecé yo con un curso de coaching el cual pues viene a desatar muchísimas cosas en mi vida, ¿no? Realmente creo que es como un quitarme la venda de los ojos y a partir de ese momento empiezo yo a adquirir ciertas herramientas holísticas, ¿no? Que pues bueno, inicialmente eran para mí, para uso personal nada más. Sin embargo, pues en el camino me doy cuenta que pues como me funcionaban, yo quería también aplicarlas a más personas, o sea, que más personas pudieran probar estos beneficios. Y así fue como, digámoslo, fue surgiendo esa cosquillita, ¿no? Por ser terapeuta, hasta que finalmente a estos últimos días, pues dejo de lado un poquito el diseño gráfico y empiezo a trabajar más en las terapias y pues junto con Adrián abrimos este centro holístico con diferentes herramientas que están enfocadas pues toda la parte emocional. Y pues ahí, hasta ahí mi vida, ¿no? Hasta ahí tu vida. Bueno, y ya sé que aunque no esté Adrián y que por ahí seguramente nos va a escuchar después, pero bueno, hasta donde también te dé la vida a ti, ¿quién es Adrián para ti? Adrián es mi esposo, Adrián es un compañero también que pues conocí justamente en este curso de coaching y pues bueno, a lo largo de estos años ha sido mi compañía también, inspiración, guía, ¿no? En este proceso. Hemos avanzado juntos, estábamos trabajando juntos en la misma oficina también, ¿no? Y pues bueno, por movimientos ahí que se generaron, salimos juntos también de la oficina y fue como emprendimos este proyecto de Radix Vita, que Perfecto. es el centro holístico. Muy bien, justamente Sergio, pues vivir en la diversidad, pues lo quiero retomar, Sergio, a partir justamente de varios procesos y que me gustaría que esta charla pues fuera así, ¿no? Desde tu testimonio, desde tu experiencia, en términos pues sumamente
sencillos, ¿no? Desde el propio ser, precisamente hablando de lo que tú y evidentemente Adrián se dedican en este centro holístico, desde el ser, ¿no? Desde hablar de esta aceptación, del uso seguramente de comunicación efectiva, de asertividad. ¿Para qué? Pues para entablar el diálogo en un ambiente de respeto, en un ambiente del reconocimiento a la dignidad, que esto nos impacta en la construcción del tejido social, hablando justamente de orientaciones sexuales distintas a lo que es el común, hablando de lo heteronormal. Entonces, sí me gustaría, a partir de ahí, pues, que nos dijeras cuál es tu opinión en torno a lo que se refiere vivir ambos, tú y Adrián, de vivir en pareja, a partir justamente de estos retos sociales y culturales a los que uno se enfrenta en términos de diversidad. Ya. Pues mira, creo desde mi perspectiva, se ha abierto muchísimo ya este tema a la sociedad, ¿no? Creo que se vivía, o al menos desde mi parte, desde mi punto de vista, estaba más bloqueada la aceptación hacia lo diferente, ¿no? Porque todo tenía que ser como basado en esas estructuras. Dijiste una palabra, heteroflexible. Bueno, ahorita algo así lo llegué a entender, no. Sin embargo, como que estas estructuras heterosexuales, digámoslo, marcaron en mi vida, en la niñez, pues sí, algunas huellas como de bullying, ¿no? Sin embargo, ya al crecer yo, y sobre todo incorporar la aceptación, porque todo viene desde nosotros mismos, ¿no? Eh, Creo yo, y también junto con la parte holística, que también lo que estás vibrando de manera interna, lo expresas de manera externa, ¿no? Entonces, cuando yo no me aceptaba, fíjate que yo vivía en un ambiente que a mí me parecía muy hostil, pero en realidad esa hostilidad era también conmigo mismo. Yo no me acomodaba como, o no me encontraba, no me quería encontrar, decía, esto no me está gustando, creo que me empezaba a rechazar yo mismo, y eso mismo lo manifestaba también en mi entorno. Cuando yo me acepto, que ya es en la universidad, de verdad que cambiaron muchísimas cosas en mi vida. No volví a experimentar el rechazo, y afortunadamente no he tenido yo una experiencia así por, digamos, fuerte, o ni siquiera mínima, ni siquiera en la calle, ¿no? Por expresarme yo o expresar el amor de esta manera. Sí, es un tema sí de heterosexualidad, precisamente porque al final del día todos y todas estamos dentro de este nivel sociocultural que refería yo en torno a los estereotipos y roles de género, es decir, a todo aquello que aprendemos como parte de la normalidad, ¿no? Desde esta visión, desde esta perspectiva, todo aquello que es masculino, todo aquello que es femenino y todo aquello que es distinto, que es diferente, como suele ser efectivamente tanto sancionado, tanto prohibido, y que vamos nosotros también introyectando a partir de esa información que recibimos desde que somos pequeños. Y como tú bien señalaste, no hablamos de un tema de aceptación, de lo que a ti y dentro de tu vida costó a lo mejor es todos estos años hasta llegar a la universidad, y de decidir tomar este reconocimiento públicamente de quién eras, hablando de una orientación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tan fácil o qué tan difícil hablar de este tema? Si bien refieres, pues después de que me abrí, de que lo dije, pues realmente pareciera como que nos estás dando la información de rompes tú un mismo paradigma en ese momento. O sea, en ese momento es cuando dices, no era tan difícil como yo creía que era. ¿Y cuál fue justamente
ese momento en el que dices, no, pues a lo mejor no era tan difícil, y a qué se lo atribuyes, a uno mismo, que es el que se genera esa idea de lo difícil que es el contexto social, o más bien a quienes te rodean a ti, a tu familia, a tus amigos, al tipo de familia o de amigos. Sí, fíjate que más bien ya en la universidad yo sentí un poco como la libertad, ¿no? Obviamente ya en la carrera, ahí en la facultad empiezo a ver parejas homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y para mí sí fue un romper muchísimas creencias, o sea, jamás yo me había imaginado que pudiera alguien expresarse así o que se expresara de esta manera lo que sentimos y lo que yo venía reprimiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En mi cabeza no estaba ese concepto. Entonces, cuando empiezo a ver a mis compañeros en ese contexto, es cuando yo dije, bueno, pues creo que sí se puede, sí existe, sí hay posibilidades, ¿no? Realmente como para poder yo, aspirar a una pareja así, ¿no? Entonces, fue cuestión también de valentía, ¿no? Hacerlo, porque pues sí, definitivamente te digo, mi contexto estaba, pues yo me sentía herido, ¿no? Me sentía buleado eh, por la parte del colegio, ¿no? En mi casa, pues no, todo era muy tranquilo, jamás hubo como rechazo de este tipo, de este tema. Eh, pero yo creo que tiene que ver muchísimo, te digo, como la perspectiva, o sea, el mundo que vamos creando. No niego, en realidad, no niego que sí el contexto a lo mejor sí está como, em, ¿cómo te lo digo? O sea, sí hay todavía discriminación, ¿no? Pero creo yo que la manifestamos más cuando estamos poniendo el objetivo, o sea, la mirada en ese punto y cuando dentro de nosotros también no hay algo que todavía no termina de cuadrar, ¿no? Y dijiste algo bien, bien interesante que a mí la realidad es que me da pauta para hablar precisamente de los ambientes dentro de la familia. Dices, sí, o sea, no niego de que si hay un parteaguas, ¿no? Entre mi vida escolar, mi vida académica antes de la universidad y después llegar a otro mundo en la universidad donde ya veías una diversidad Ujú. y escenarios distintos a lo mejor a lo que venías viendo. Sin embargo, el punto dentro de la familia, ¿qué importancia tuvo y ha tenido para ti precisamente el tema de la familia ante estos prejuicios o sesgos que pudieran existir en torno a la homosexualidad? Es decir, si ellos sabían desde antes de este contexto o no, y en realidad siempre hubo una aceptación con o sin haberlo advertido. Pero más allá de eso es esta importancia para ti respecto de tu familia que pudieras compartirnos. Yo creo que lo más importante que encontré en mis padres fue el apoyo, ¿no? Bueno, y en mis hermanas también. A quien se lo digo primero fue a mi hermana, ¿no? Y mi hermana es menor por unos años a mí. Y todavía no me atrevía con mis papás, ¿no? Fue hasta hace unos años todavía que lo dije. O sea, yo llevaba una vida en la universidad, por así decirlo, ¿no? Pero en casa, pues, no hablaba nunca del tema, era muy reservado hasta hace unos años que elegí abrirme con ellos y contarles todo. Pues en realidad yo creo que los padres sí saben, o sea, o al menos lo presienten, ¿no? Hay una conexión ahí que pues muy fuerte, que pues sí deben de saberlo. Sin embargo, mis papás dijeron que ellos no tenían idea, ¿no? De esto. No lo sé, no sé qué tan cierto sea o qué tanto no querían verlo, Claro. ¿no? Pero la verdad es que la aceptación y el amor, sobre todo el amor más que aceptación de ellos, es lo que a mí me dio mucha fuerza y sobre todo seguridad para expresarme por quién soy.
Sí, y particularmente retomando tu respuesta, Sergio, dices, bueno, pues la realidad es que no lo sé, o sea, no sé si en realidad se hicieron como que ojo de hormiga y si se daban cuenta o no, ¿no? Pero lo cierto es de que igual en esta cuestión del todavía no me aventé, o sea, primero se lo dije a mi hermana y después se lo dije a mis papás. En ese sentido, volvemos a este punto, Sergio, en realidad es porque existe este contexto que tú identificaste como peligroso del abrirte con esta cuestión del miedo al qué dirán, eh, por no saber cómo manejarlo, o realmente por decir no me siento, más bien me siento en este momento preparado porque tuve un modelado de otras personas a quienes yo observé que vivían esta experiencia con sus parejas, con sus novios, de no ocultar, del ser quienes son, del no estarse escondiendo, es decir, si hubo o no una diferencia entre ese modelado que tú observaste en la universidad para decir, hoy me siento preparado y literal, voy a sacar este tema, o realmente fue un tema del ya no me quedó de otra y tuve que decirlo porque a lo mejor emocionalmente hablando ya no podía seguirlo deteniendo. Pues en realidad Tu fue risa. por, fíjate, que fue cuando yo conozco a Adrián, Ajá. justamente en ese mismo proceso, fue cuando yo les dije a mis papás y les conté justamente de Adrián, ¿no? Este, sí era algo necesario en realidad, porque el hecho de estar escondiéndote, como creyendo o recreando en tu cabeza que lo que estás haciendo está mal, sí genera sentimientos de culpa, genera angustia, frustración, ¿no? Hay energías que dices, híjole, ¿por qué tengo todo esto? Si de verdad esto es amor, ¿por qué debería yo esconderme de esta manera, ¿no? eh, no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Pero a lo mejor en las historias que yo tenía de mis amigos, ¿no? O de otras personas que les había ido mal con sus papás o que los rechazaban o que los corrían de la casa, ¿no? En este sentido, a lo mejor eran mis temores. Yo dije, yo no sé, mis papás, o sea, puedo decir que los conocía, pero en realidad no sabía cómo iban a reaccionar respecto a ello, ¿no? Desde todas las creencias y programas que pues traemos cargando a nivel familiar también, ¿no? Yo decía, híjoles, que no sé. Sin embargo, dije, yo soy valiente, ¿no? Y lo voy a hacer. Y dije, pues ya venga lo que venga, o sea, me siento preparado, listo. Y pues afortunadamente fue muy positivo. Y eso es parte de esta pregunta, ¿no? Del cómo se vive la diversidad, porque tú mismo lo has dicho. Sí, por un lado es cierto, sí reconozco que evidentemente el contexto social en el que uno vive no te permite abiertamente reconocerte, que los demás lo reconozcan por estos factores estereotipados, ¿no? Pero también lo cierto es de tú mismo, ¿no? Lo de terceras personas, tus propias amistades, de decir, pues es que la realidad no les está yendo tan bien, fueron rechazados, a lo Sí, mejor experiencias con otras parejas, con otras relaciones, pues a lo mejor no fueron del todo afortunadas. Y aún y cuando al inicio nos decías, bueno, después de que yo lo abrí, lo expuse, pues afortunadamente no he identificado situaciones discriminatorias, cosa de la cual nos alegramos, por supuesto. Sin embargo, probablemente ese antes o inclusive a lo mejor hasta la fecha, a lo mejor no discriminatorias, pero que sí tú identifiques como incómodas, como que hasta la fecha dices, aun y cuando probablemente esto está más avanzado, sigue permeando de repente incomodidades, a lo mejor no precisamente de que de facto haya una conducta de no inclusión o discriminatoria, sino que tú mismo identifiques de esto no me hace sentir cómodo, y que todavía siga permeando en esa conciencia o en esa inconsciencia estas incomodidades derivadas de estos aspectos socioculturales. sí, sí ha habido momentos, a lo mejor espacios donde
no lo he visto yo en mí, pero a veces cuando salíamos con Adrián, ya sea al centro comercial y veíamos alguna pareja de la mano o una pareja besándose, sí veíamos reacciones de las personas, ¿no? Así como sorprendidas, admiradas, observando a las personas, ¿no? En este beso o de las manos. Sí, todavía como que falta mucho trabajo, sí. O bueno, tal vez no mucho, pero sí, 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 todavía normalizar esta parte, ¿no? Fíjate, te cuento la experiencia nosotros cuando compramos casa, que nos acercamos al Infonavit. En realidad todavía no, los créditos todavía apenas se había aprobado como el que una pareja homosexual pudiera unir sus créditos, ¿no? Ujú. Para adquirir una casa. Este, pero no como ahorita, por ejemplo, la ley que dice, ya puedes juntar tu crédito con papá o con quien tú quieras, ¿no? Ya no necesitas estar casado. A nosotros sí nos dijeron, ustedes requieren estar casados, ¿no? Y fuimos de las primeras parejas, a lo mejor, que se casaron porque nosotros nos hablaron después por teléfono como al año más o menos nos dijeron, oye, pues tenemos aquí registro que ustedes son pareja homosexual. Les gustaría participar en el foro que vamos a tener de como ser de las primeras parejas que dieron este paso y que estamos incluyendo como como testimonio de que el Infonavit apoya esta parte y nosotros dijimos, ah, pues sí. Sin embargo, bueno, pues ya se nos Ujú. dificultó asistir a esa ponencia, pero pues sí nos dieron a saber, nos comunicaron que fuimos de las primeras parejas que lo hicimos, ¿no? Que pasamos esa barrera a lo mejor que había por tantos años en esta institución, ¿no? Claro. Y una pregunta, a lo mejor aquí es más indiscreta, pero a ver, ¿se casan por un requisito? A lo mejor ahí ya no entendí, por un requisito, porque luego pasa, ¿eh? Eh, por comprar una casa, por la herencia, o más bien porque existió previo a eso, a ese trámite eh, financiero, económico, un convencimiento de que era dar ese paso, bajo qué contexto, evidentemente no, tiene muy poco tiempo en realidad esta apertura y que bueno, todavía no logramos estas homologaciones, bueno, como uno quisiera en todos lados, de hablar de matrimonios, en este caso hablando dentro de la comunidad homosexuales, pero hablando de ustedes, lo hacen bajo la convicción emocional, claro que existía, o fue incitada más bien por esto que dices, fue un requisito que nos pedían legalmente hablando de cómo sea, pero tienen que estar casados. Pues fíjate que Adrián y yo teníamos ya muchos planes, ¿no? Estábamos creando pues ya una vida juntos, vivíamos juntos y dentro de estos planes el mayor que teníamos era tener una casa, ¿no? Entonces dijimos, ya a lo mejor en algún tiempo habíamos planteado la posibilidad de dar este paso de manera legal, ¿no? A casarnos así tal cual. Sin embargo, se había quedado como pues como en un pensamiento, Uh como en -huh. una idea. Realmente sí, cuando vemos esta posibilidad de hacerlo, por el trámite también que nos estaban solicitando, nosotros dijimos, pues sí, es como el punto, creo que es el pretexto también, todo se está como alineando, ¿no? Encaja perfecto, dijimos, "Bueno, adelante, o sea, más bien fue como ya el empujón para háganlo, ¿no? El empujón legal para hacerlo. Sí. Eh, y dentro de esta relación, digamos, dentro de una vida familiar, esta convivencia que uno pudiera pensar, pues es evidentemente normal a cualquier convivencia familiar en la distribución de tareas, en el trabajo remunerado, en el trabajo no remunerado, hablando de la convivencia, si me voy desde el lado del estereotipado, pues muchas veces hemos hablado aquí en el programa de cómo el trabajo no remunerado está muy cargado hacia las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa y cómo se vive dentro de esta diversidad? Hablando del encuadre de la vida familiar, Sergio, ¿cómo hacen ustedes dentro de estas dinámicas? Justo
para que no haya este tema de todos modos estereotipado de que una persona tenga a lo mejor más actividades no remuneradas que la otra. ¿Te refieres como a las actividades en En casa? casa, sí, 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 en Ok, casa. ok. Ajá. Pues aquí en realidad es igual, trabajamos igual, ¿no? En realidad. No, explícame, igual te refieres a igualdad dentro de ustedes o igualdad dentro del esquema estereotipado, porque eh, Es que hacemos todo. Mira, afortunadamente crecimos en unas familias donde sí, mi madre rompió con estereotipos, con machismo, de ¿no? Porque a acuerdo. mí Ajá. sí me educó con diciendo, tú lavas trastes, tú Ok. barres también, tú Ajá. cocinas y tú vas a apoyar en la casa. Y mi Ok. hermana, como era menor, pues ella le tocaban actividades, pues digamos, a su edad también, ¿no? Me iba apoyando en este punto. Yo, al ser el mayor, pues en realidad tenía como más responsabilidad. Sin embargo, ya que pudimos hacerlo los dos, era como nos toca por igual. Y Ajá. así también creció Adrián, creció con otro Perfecto. hermano varón. Y pues también su mamá les introyecta toda esta parte también lo van a hacer, ¿no? Van a aprender a barrer, a cocinar y todo. Entonces, ahorita en nuestra dinámica, pues es más por comodidad cómo nos dividimos las actividades, ¿no? A mí no me gusta lavar trastes, es como, pues bueno, a él sí, ¿no? A mí me gusta barrer, bueno, pues yo barro. Y así en realidad es como vamos respetando lo que nos gusta, incluso los espacios que nos gusta limpiar, ¿no? Es como Ok. yo me siento más cómodo limpiando a lo mejor las recámaras, tú la sala, y así es como nos dividimos el trabajo. Ok, y es importante, mejor pareciera que no, pero esta respuesta del decir qué tan importante sigue y seguirá siendo el estar criados y formados dentro de un contexto donde una madre rompe con estos patrones de ser ella la que se encarga de las labores domésticas, independientemente de que se encargue de labores también de carácter remunerado, es decir, en el trabajo económicamente hablando, del cómo sí, o sea, independientemente de quién seas, cómo seas, orientación sexual de la que sea, pero tengo introyectado que eso es una responsabilidad generada dentro de una estructura familiar y que hoy te llevan a esa vida en pareja en donde hablando de la repartición de las labores, bueno, sí, sí nos da mucha información del cómo más bien depende del cómo nos hemos educado y cómo nos Sí. hemos formado y creado, que un tema de género. ¿Me explico? O sea, sea la orientación sexual que sea, no es un tema de género, es un tema de aquellas creencias limitantes en torno a quién le toca qué cosa, ¿no? Entonces, y me encanta esto que dice, yo creo que te lo voy a copiar, más bien dependiendo de lo que a mí me guste y lo que a él le guste, ¿no? Porque Sí. muchas veces, tal vez estas imposiciones a veces tal vez no son tan funcionales. Entonces, me lo llevo de tarea, por ahí si me están escuchando. A mí sí me gusta lavar los trastes. Entonces, pero No, yo no. ya sé que no, es que por ahí en mi casa hay alguien que no le gusta. Entonces, pero es importante, ¿no? Creo que verlo también desde este paradigma del rompimiento, el decir, pues a lo mejor no necesariamente es el equilibrio al 50 y al 50 exactamente hablando cuando algo no te gusta, ¿no? Sino el decir, bueno, pues si Exacto. esto me agrada, a lo mejor fluyen de alguna manera mejor las cosas. Ahora, Ujú. hablando de situaciones de ambientes laborales, Sergio, insisto, si bien nos has marcado un contexto donde dices, bueno, yo identifico que a lo mejor no he tenido un tema de discriminación probablemente tan marcado. Hoy eres un emprendedor, tienes tu propio negocio junto con Adrián, lo cual implica que evidentemente la dinámica pues ya es distinta, ¿no? Hablando de los ambientes laborales. Pero desde tu experiencia, sea literal en el ámbito personal o bien, como ya nos mostraste en un ejemplo, a lo mejor no yo, pero sí veo hacia afuera, alguna situación de qué tan sencillo o no ha sido el adaptarse a ambientes laborales basados también en estos sesgos en torno a la homosexualidad o a la diversidad. Ya, fíjate que hablando de este tema, estábamos viendo con Adrián un video estos días
donde había unas chicas que eran trans y estaban hablando acerca del trabajo. La verdad es que no vimos mucho el video, pero surgió esta plática con Adrián, porque la chica decía algo así como de que ella quería aspirar a ser alguien más con una profesión. Sin embargo, pues bueno, dadas las circunstancias, ella no pudo, ¿no? Y yo me quedé con Adrián pensando, dije, ¿y a dónde llegan, por ejemplo, estas chicas aspiran a ser alguien? O sea, ¿qué terminan haciendo, no? La verdad es que no conozco, no tengo contacto con alguien, a alguna chica trans para saber en realidad cómo les va, ¿no? Cómo han experimentado su vida. Desde mi experiencia, la verdad es que no he sentido discriminación desde que empecé a trabajar, desde los más o menos 18 años, Ujú. ¿no? Eh, Sin embargo, ya incluso abiertamente en la última empresa donde estábamos con Adrián, sabían incluso que éramos esposos, ¿no? Ok. Jamás nos discriminaron, jamás vimos que hicieran o marcaran una diferencia, pero creo que sí, la cuestión laboral sí llega a veces a... es que primero te limitas tú, ¿no? Como esta chica que te digo. Y en segunda, pues sí, creas también a lo mejor este escenario, ¿no? Es que me quedo pensando, es que se me quedó mucho la duda de qué harán, ¿no? O sea, Y qué sabes viven, por que ejemplo. sí lo quiero retomar, que me encanta tu energía. Sí, porque ojo, y muchas veces también aquí lo hemos señalado, Sergio, a veces hablamos desde el privilegio. ¿No? Desde el privilegio tuyo, desde el privilegio mío, Ujú. de varias gente que ha pasado por aquí. Y sí me gusta acotarlo, porque no necesariamente es el mismo caso que quienes nos escuchan, ¿no? Claro. Lo cierto es que hoy en México sigue permeando México como uno de los principales países a nivel mundial y sobre todo a nivel Latinoamérica por abajo de Brasil, en donde existe un alto índice de discriminación hacia la comunidad LGBTI más. Eso es una realidad. Estadísticamente hablando, es una realidad. Seguimos saliendo a las calles, se sigue saliendo a las calles, sigue existiendo una alta incidencia de muertes, de violencia criminal en contra de las personas trans, en contra de las personas homosexuales, etcétera. Eso es una Ujú. realidad. Nosotros estamos ahorita a lo mejor en una charla donde ha permeado afortunadamente el privilegio. Y ahorita que estás poniendo el ejemplo de esta entrevista o de este documento que estabas viendo junto con Adrián, sí, exacto, ahí es donde brinca. Para ti, ¿en dónde pudiera estar justamente esta diferencia del privilegio entre la forma como uno se genera su propia realidad aceptando la diversidad? Y eso es lo que hace la diferencia del por qué hoy Sergio dice, la realidad es que yo no me identifico como una persona que haya sufrido discriminación. Pero lo cierto es que afuera sí, lo cierto es que hay miles de personas Ujú. dentro de la comunidad que sí lo están. Este ejemplo que nos acabas de poner, bueno, ¿dónde puedes tú identificarlo? ¿Dónde pudiera existir probablemente esta diferencia entre lo que sí puede ser y entre lo que no se da? En esta cuestión del decir, pues a lo mejor para mí no, pero porque yo me he generado mi propia realidad en un sentido positivo, en un positivo de asertividad, de comunicación, de diálogo. ¿En dónde identificas tú que pudiera estar? Te ríes. Es que es una pregunta bastante complicada. De eso se trata, de lo complicado, porque es bien interesante, Serge. A lo que voy es, aquí ha pasado varias gente hablando de temas de diversidad dentro de la comunidad. Y sin excepción, todos han comentado y todas una situación en algún momento de discriminación, de falta de inclusión, y Sí. etcétera. Aquí a lo mejor porque el caso es distinto. Entonces, sí, tal vez nos gustaría saber, aunque fuera difícil la pregunta, pero si efectivamente tú puedes identificar algo dentro de tu experiencia que digas, sí, a lo mejor es como yo me construyo esa propia vida, ¿no? Puede ser por ahí, puede ser que es Sí, tu familia, puede ser que son la calidad de tus amistades. fíjate que yo me atrevería como a darte dos perspectivas, ¿no? La primera que es en la que me muevo y en la que trabajo, ¿no? Por esta parte de holística y terapias, ¿no? Exacto.
eh, todos tenemos como un propósito, una misión en la vida. Y en realidad nuestra misión nos va dando pistas a lo largo de nuestra vida. Eso que vives complicado, eso que se manifiesta como un conflicto, como un problema en tu vida, que se manifiesta a través del miedo, es una pista de hacia dónde está tu misión, ¿no? Definitivamente creo yo, y porque he visto casos de personas que han sido violentadas, que han sido lastimadas, heridas, y justamente todo este proceso de vida las ha impulsado en ser, no sé, personas muy influyentes, personas muy, eh, no sé, líderes incluso, ¿no? Donde buscan transformar también el mundo, pero ha sido basado en esa experiencia que han tenido. Y entonces desde esta realidad yo digo, claro, ¿no? Entonces sí me parece como lógica esta parte de todo lo que vives en realidad se alinea a una misión, a un propósito, ¿no? Ahora, viéndolo del otro lado, sacando la parte holística, Sí. digo, bueno, yo creo que sí la discriminación existe. Sin embargo, aquí lo importante es primero que te aceptes tú, que te valores y te ames y te respetes tú. No podemos estar como exigiendo un respeto si primero no lo hay. Y creo que sí es importante también estos movimientos para levantar la voz, para manifestar respeto, ¿no? Porque eh, pues no toda la gente va con este sentido de conciencia que te decía, de esta perspectiva del otro lado, ¿no? Y en realidad hace falta también sensibilizar sobre todos los temas, todo lo que a la gente le da miedo, que es diferente. En realidad a veces toda esta reacción agresiva que se vive hacia las mujeres o hacia los homosexuales es porque pues no somos iguales, ¿no? Entre todos y de repente genera, yo creo que un miedo, un temor como a lo diferente, es como, y qué van a hacer, ¿no? Y cómo lo van a lograr o por qué, o si me rebasan incluso, ¿no? Es como, yo creo que hay mucho miedo alrededor, eh, pero lo que importa yo creo que es qué tanto te respetas, te amas, te quieres a ti, para incluso tú generar este espacio. Si hay un espacio en donde no eres bien recibido y aceptado, pues bueno, a lo mejor dejarlo y también continuar en otro espacio. No sé, Alice, sí, es más o menos lo que, porque Sí. esta pregunta, te digo, es bastante compleja. No, es que, sabes, sí creo situaciones en las que sí, seguramente y existe. Lo que pasa es que a veces pues uno lo vive y lo normaliza y a lo mejor de repente no estamos tan filosofando, pero es la realidad. Lo general es la falta de inclusión dentro de la comunidad. Eso es lo general. Y llama inclusive, digo, esta atención, el decir, esos casos justamente en donde esa vida no pasa por la discriminación ni pasa por situaciones de no inclusión, es por algo. Alguna vez, hace no mucho, analizaba yo dentro de mis estudios académicos exactamente el contexto al revés en cuestión de los divorcios, ¿no? Ajá. Hablando de prevención de la violencia de género, y es algo similar. Los estudios científicos abogaban más bien, ok, ya sé las causas por las que la gente se divorcia, más bien veamos las causas por la que los matrimonios se mantienen, ¿no? Entonces, Ok. el paradigma es exactamente al revés y uno pensaría de, pues, no te pasa por la cabeza del, sí es cierto. Entonces, es un estudio de Gottman y Silver que se los recomiendo a todos, Ok. que es justamente revelador en el sentido de que científicamente hablando, Gottman y Silver son capaces de identificar a través de la ciencia en menos de 5 minutos las parejas que se van a divorciar de aquellas que no. Y su estudio Wow. está sustentado al revés, en darse cuenta de que pues la regla general es que ya sabemos por qué la gente se divorcia. La regla Ajá. no general es saber cómo llevar un matrimonio, digamos, por un camino que lo pueda mantener, ¿no? Entonces,
por eso lo preguntaba, porque pareciera que es algo similar en torno a, hablando de la diversidad. Es decir, por lo general es la discriminación, lo general es la no inclusión. ¿Qué pasa más bien del cómo sí? Del cómo sí puedo lograr que no esté yo como Sergio en un ambiente de discriminación y en un ambiente de no inclusión. Por lo tanto, tu pregunta, la respuesta más bien sí me hace sentido en el decir, no, pues es que realmente primero trabajo en el amor a mí mismo, en el respeto a mí mismo, y es un símil con el tema de violencia de género. O sea, primero trabajo en mí como persona para que yo me pueda dar cuenta si hay un entorno que me discrimine, saber decir no y ser asertivo y poder decir, pues esto no me conviene porque no soy bien aceptado y no me engancho. Es a lo que voy. O sea, esto que dices, pues no, si no me conviene, pues no estoy ahí, como que para qué estoy ahí. Cuando a Claro. veces la mente te juega estas malas pasadas o la sociedad también, de decir, pues tienes que estar ahí porque la norma social te dice que tienes que estar en un ambiente laboral en donde te bulean, pero te pagan muy bien, ¿no? Ujú. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Del decir, bueno, pues escuchar una voz que hable desde su experiencia en torno a decir, si te respetas, hay esta parte holística, hay otra parte no holística, sin embargo, llego al mismo punto, hay un respeto por mí mismo, hay una autovaloración. Sí, fíjate qué interesante manera le diste, pudiste, como integrar esta palabra, me gustó, o esto que acabo de contar, me gustó muchísimo, voltear a ver el que sí funciona, ¿no? O cómo pudiéramos nosotros ver desde otra perspectiva, a lo mejor, el cómo integrar esta información. Sí. No lo había pensado, Alice, y está genial el hecho de sí voltear a ver del otro lado Sí, para ver tal cual lo que sí funciona. exactamente. Sí, perfecto. Sí va en ese sentido. Más bien el cómo sí, sí se puede y que esto va rompiendo sesgos inconscientes, va rompiendo nuestras propias creencias y evidentemente lo negativo, ¿no? Del decir, pues sí, ya sé que no funciona. Entonces ahora sí, ¿cómo volteo la ficha para saber? Ah, entonces sí que funciona. Entonces ese tema es interesante. Jorge Pairo por acá dice, excelente charla. Gracias a Sergio por compartirnos una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué consideras que falta para lograr un piso real de oportunidades, trato y derechos en pro de la inclusión? Sobre todo cuando al traspasar la frontera de una ciudad a otra muchas veces se pierden derechos reconocidos. Wow. Pues yo creo que, mira, mucho empieza desde casa, ¿no? Yo creo que ya como adultos traemos creencias muy arraigadas, estilos, hábitos, ¿no? Que a veces romperlos como sociedad, pues pudieran ser a lo mejor un tanto más complejos o difíciles. Pero yo creo que empiezas a preparar a lo mejor a la gente, a los niños, ¿no? Con nuevas ideas, nuevos programas, enseñándoles lo que es el respeto, lo que es el amor, lo que es la inclusión, no marcar diferencias, ¿no? Yo creo que así es como pudiera crearse una sociedad mejor, ¿no? Digo, hoy en día creo que las nuevas generaciones, no tienen, los niños, por ejemplo, no tienen prejuicios. Yo con mis sobrinos jamás tengo un tema, ellos jamás me ven como alguien diferente, ni siquiera para ellos existe como la Sí, homosexualidad, es simplemente nos ven y dicen mi tío Adrián también, ¿no? O sea, no hay sí, nada en su cabeza como que cuestione esta parte, que haga diferencia. Entonces, a veces sí, ahorita como adultos, pues te digo, romper estos modelos y creencias, pues pudiera ser un poquito más complicado. Estos movimientos que se hacen, las marchas, definitivamente, pues lo que hacen es sí generar como, pues levantar la voz, sí seguir trabajando en ello, buscando modelos que se acomoden mejor para la sociedad, ¿no? Creo que va por ahí el punto, o sea, es como también ir sembrando una semillita. Quisiéramos un árbol ya inmediatamente, sin embargo, es paciencia y no sé, tal vez por ahí.
Y este tema de la educación y de la formación, coincido contigo, Sergio. Muchas gracias, Jorge, por el comentario. Y sí, sí lo comparto, pero también creo que tiene mucho que ver, como ya lo habíamos tocado respecto de tus propios padres y los padres de Adrián. En el sentido, depende mucho también de cómo los papás y estas nuevas generaciones vayan aprendiendo el rompimiento de estereotipos y de roles, ¿no? Y yo sí tengo un caso muy patente que yo creo que nunca se me va a olvidar, hablando de nuestra propia hija, donde, bueno, pues si tienes unos padres que hablan de paridad de género, de inclusión y de todo lo que se les ocurra hablando de estos temas, y ella aprende eso desde que es una pequeñita. Alguna vez tenía ella que entregar un regalo que era un libro y la llevé a una librería, le dije, bueno, pues escoge el libro que quieras, y ella habrá tenido unos 6 añitos, ¿no? Más o menos. Mm. Y se tardó y se tardó y se tardó y dije, bueno, pues era solo un libro, ¿no? Y resulta que el libro que escogió es un libro grandecito y el título era Familias Diversas. Dije, wow, 5 añitos, 6 añitos, y ella escogió un libro para dárselo a otro niño Claro. de familias diversas. Y dije, bueno, ¿qué tanto sabes, no? Entonces abrimos el libro y literal, ella habla y hasta la fecha habla con una naturalidad, hablando de la diversidad de las familias y evidentemente convive desde que tiene uso de razón con familias diversas. Y coincido contigo, Serge, hablando de tu sobrino, ¿no? Depende mucho la formación que se le dé y lo normalizado que se haga, que esto es Exacto. normal, que esto no es distinto, ¿no? Que el amor no es distinto, que las relaciones de pareja no son distintas desde el sesgo, ¿no? Desde el punto de vista del género, ¿no? Entonces, sí coincido y estoy de acuerdo con tu opinión de que depende mucho también de las nuevas generaciones, de los niños, del cómo se les introyecten estos temas. Así es, sí, Definitivamente. pues qué padre también, fíjate, y tú a veces, los niños además están en todo, ¿no? O sea, aparentemente no te están escuchando, pero están captando las conversaciones de los adultos, ¿no? Y van como esponjita absorbiendo eh, lo que papá y mamá tienen en la cabeza, ¿no? Todas esas creencias también se están introyectando, o sea, qué maravilla ahorita esto que nos cuentas de tu hija, Sí, ¿no? no, no, la verdad es que sí, sí, Qué sí, claro. padre. Y precisamente hablando de hijos, ¿qué opinión te merece, Sergio, hablar de la adopción homoparental en este Ay, a caso? mí me gustaría muchísimo. Ahora hasta la cara se te iluminó la sonrisa. Ok, ¿qué opinas con relación a todo lo que implica e impacta? Y sobre todo volvemos al mismo, ¿no? A lo mejor una cosa es todo lo que hay en torno a los aspectos sociales y culturales, pero otra cosa es hablar justamente del tema emocional, del tema como ser humano, del ser padres. Yo creo que todo lo que se desea desde el amor crea milagros, ¿no? A lo mejor entre hablar entre que si es positivo o negativo, ¿no? Que tengan dos papás o dos mamás, pues bueno, puede ser igual que tengan un papá ausente, ¿no? Y una madre que a lo mejor es muy víctima o se victimiza de todo, o una madre también ausente. Yo creo que es simplemente igual en el sentido de que depende también pues la energía de las personas, el amor que tanto estás dispuesto realmente a educar, a apoyar a otro ser humano, a desarrollarse, ¿no? A formar a otra persona. Y yo creo que, como te digo, todo lo que sea desde el amor crea milagros y yo no veo barreras ahí, ¿no? Bueno, pues ya nos estarán dando la noticia, en todo caso. Perfecto. Y hablar y ya enrutándonos a un par de preguntas más y al cierre de este programa, muchísimas gracias. ¿Qué implica para ti hablar del autocuidado, Sergio, en esta parte, no solo como, bueno, en la parte de personas individuales, esta parte de autocuidado y también del cuidado hacia tu pareja? De cuidarnos. ¿Cómo? No, no, Sí, no. el desarrollo de una vida saludable
Por ejemplo, el decir, bueno, pues a lo mejor yo me doy estos espacios para la relajación, para el deporte, para la alimentación, el verme a mí mismo como ser en lo individual y también el vernos como pareja, este cuidado entre nosotros mismos, ¿no? Entre el cuidado que me doy a mí mismo y el cuidado que nos damos entre la pareja. Yo creo que aquí el punto importante es, primero, ya que estamos en pareja, es tener un objetivo en común, ¿no? Realmente es hacia dónde vamos como equipo. Cada uno tiene sus propios objetivos y sueños y eso jamás se debe de perder, ¿no? Porque si no generaríamos dependencia. Entonces, desde este punto es, sí, siempre de manera personal, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te hace feliz a ti, ¿no? Primero, ¿hacia dónde vas? Y como equipo a lo mejor es cómo te apoyo, ¿no? Para que tú también te sientas bien y pues bueno, después viene la pelota de este lado, ¿no? ¿Cómo me apoyas tú también? Eso creo que es como un ingrediente para que las parejas puedan funcionar de la mejor manera. Te digo, son tres objetivos. Primero dos personales y el otro que es el de juego de equipo, hacia dónde van. Sí, sobre todo porque Y, trabajan juntos. sí, sí, bueno, juntos, sin embargo, él también tiene sus Ajá, proyectos por allá, ¿no? Así como sí. que, y eso es lo que yo creo que lo que enriquece también, pues la relación, ¿no? Va dando otras perspectivas y pues bueno, va metiendo como experiencias nuevas. Exactamente. Y bueno, pues precisamente hablar de esta misma diversidad dentro de uno mismo, ¿no? El decir, bueno, pues tenemos proyectos en conjunto, tenemos proyectos en lo individual, pero siempre desde lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Y del respeto hacia lo que a uno le gusta hacer y el desarrollo justamente de sus proyectos, de sus sueños, de ese amor que dices, pues yo también coincido, ¿no? Pues desde el amor la realidad es que puedes cambiar muchas cosas y no es el cliché, sino es realmente el trabajar desde un plano de actitud en lo positivo, ¿no? De resiliencia sobre todo. Y hablando de resiliencia y como última pregunta, estimado Serge, reflexión, una última reflexión dirigida a aquellos jóvenes que están todavía en este proceso de revelar públicamente su orientación y que como tú también lo advertiste al principio, bueno, pues sí, o sea, no fue fácil, se lleva tiempo, pero que desde tu experiencia puedas hacer una reflexión dirigido a ellos o a ellas. Mm, yo creo que lo importante aquí es, a lo mejor ya lo dije muchas veces, pero primero es mirarte al espejo, aceptarte, integrar todo lo que eres, integrar la luz, la sombra, lo que te gusta y lo que no. Eh, en realidad, ese es un ingrediente muy importante, que es el amor propio. Yo creo que el amor propio o la autoestima es la base de todo, porque desde ahí vas identificando, vas generando una conciencia sobre lo que quieres, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, cuáles son tus sueños, tus objetivos. Y si algo en la vida en realidad no empata con ello, simplemente es hacerte un ladito y buscar nuevos escenarios, ¿no? Desde este punto, trabajar también, hay heridas definitivamente que marcaron mucho nuestra vida y se manifiestan en la etapa adulta. Hay heridas como el rechazo, ¿no? Como se me fueron ahorita las otras, pero situaciones que vivimos a lo mejor en casa que nos lastimaron y que es importante también poderlas sanar para sentirnos bien y expresar una plenitud lo más que se pueda en esta etapa adulta, ¿no? Porque aquí venimos a disfrutar en realidad, no a sufrir, no a resistir, porque yo cuando he dicho, cuando resistimos es estar manifestando también todo el tiempo la otra energía, la energía contraria y estar generando ahí como una lucha, ¿no? Y a lo mejor eso puede ser estresante. A lo que quiero decir con esto es, siéntete libre, exprésate desde tu amor por ti. Y creo que ya. Bueno, y una última. A ver, venga, venga. Venga, venga. De alguna u otra forma, alguna reflexión al revés, hacia la sociedad.
Ya hablamos desde uno que está de este lado de la cancha en cuestión de revelar una orientación sexual públicamente, el amor propio. Una última reflexión, Serge, al revés, hablándole o dirigiéndonos a la sociedad respecto al respeto hacia los demás, hablando de la diversidad. Yo creo que la palabra que aquí podría entrar es empatía. En realidad todos somos diferentes, así como hay gente que nació china y que no le gustan sus chinos y quisiera ser lacia, hay lacios que quieren ser chinos o morenos que quieren ser rubios y al revés. En realidad, lo rico de todo esto es ser diferentes, el tener puntos de vista diferentes para enriquecernos como sociedad. Si todos pensáramos igual, híjole, sería yo creo que aburrido, ¿no? Seríamos simplemente robots y actuando de esa manera. Yo creo que aquí lo importante que todos como sociedad requerimos incorporar es la empatía, poder sentir a la otra persona, tener esa capacidad de conectar con las emociones de la otra persona y poder ser también nosotros ponernos al servicio incluso de las demás personas, ¿no? Porque así nos gustaría, así a todos nos gustaría ser tratados con respeto, con dignidad, pero eso nos ponemos así desde nuestra posición, ¿no? Pero cuando nos toca darlo es como, ¿verdad? Ya no es tan fácil. Entonces, yo creo que es simplemente empatía. Coincido totalmente, es un desarrollo que lo tengo muy metido, ¿no? De competencias sociales que a veces nos cuesta mucho trabajo poder identificar qué es empatía, qué es asertividad, qué es la escucha activa, el diálogo, ¿no? Bajo estos parámetros de respeto. Y bueno, ya sin meterme en rollos de derechos humanos, ¿no? Pues ya le estamos agregando ahí un tema más técnico. Pero lo cierto es que hacia la sociedad, hacia nosotros mismos, pues justamente yo creo que lo hemos dicho muy bien a lo largo y de esta charla, ¿no? Primero trabajar desde la autoobservación para poder lograr observar a los demás y poder saber poner límites y poder saber decir esto sí, esto no, y que nos permita justamente que este logro de la autoestima esté sustentada en un trabajo personal para después poder respetar a los demás desde esta óptica de la empatía. Pues muchísimas gracias, mi estimadísimo Sergio, de verdad un placer tenerte aquí, agradecerte a ti y bueno, pues lamentamos mucho que Adrián no haya estado aquí, pero ya acordé con él de que, bueno, vamos a hacer otro programa, yo feliz, ya hablaremos de otros temas, pero bueno, para poder también escuchar su punto de vista y bueno, pues agradecerles a ambos, en este caso, bueno, a ti particularmente el que hayas estado, el que nos regales tus redes sociales, tus datos y bueno, pues que nos vuelvas a decir de voz propia, son conductores de Almas de Colores y que nos den toda la información, por favor. Claro que sí, pues mi nombre es Sergio Hernández, soy terapeuta emocional y pues nos pueden encontrar en radixvita.com, también en Facebook nos encuentran igual como Radix Vita. Nos pueden escuchar también aquí en la estación, en nuestro programa que pues mutó de Almas de Colores a Radix Vita. Es todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Perfecto. Bueno, pues por ahí los pueden seguir y bueno, pues también para hablar de otra diversidad de información que de verdad yo me da un encanto cada vez que te escribo, que te veo. Transmites una vibra maravillosa, Alfredo Díaz Melo. No sé si quisiste decir muy buen programa, Alfredo, pero bueno, muy buen programa. Le faltó el buen, yo creo, o el excelente. Muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias, Alfredo, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, estimado Sergio. Espero tenerlos muy pronto por aquí. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias. Yo soy Alice Rodríguez, transmitiendo desde Género y Acción por Caldero Radio. Nos vemos el próximo miércoles, 1 p.m, pues para hablar de un tema que, bueno, va a estar bastante interesante. Vamos a hablar de ciclo de violencia y bueno, pues vamos a entrarle ahí también a este tema. Muchísimas gracias, estimado Sergio, y bueno, pues nos vemos próximo miércoles, 1 p.m, Género y Acción, Caldero Radio. Gracias, gracias, Cha, gracias, producción.